¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por hacer con nosotros este programa a fondo. Hoy trataremos el sistema educativo nacional. ¿Quién no tiene relación con esto precisamente? Hijos, hermanos, sobrinos, todos tenemos algo que ver con las escuelas del país. Con el sistema educativo nacional, ¿qué se ha hecho ya con esta reforma educativa que, según dice el gobierno federal, es la más importante de este sexenio? Pero vamos también a ver qué es lo que hace falta. En este sistema educativo nacional estamos hablando de casi 26 millones de alumnos. Hoy veremos a fondo qué es lo que está pasando. En un momento, comenzamos. A fondo, con Eduardo Campos. En 2014 fue finalmente aprobada la reforma educativa para este país. Pero, ¿qué es lo que realmente se tiene que hacer para tener evaluaciones internacionales que realmente nos permitan ver la realidad de nuestro país? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo vamos a ver el día de hoy. Pero mire usted, también vamos a tratar de analizar y desmenuzar con nuestros especialistas y ver si realmente la reforma educativa que tanto se ha venido vanagloriando este gobierno es lo que nos va a permitir alcanzar la excelencia en este ramo que pues difícilmente todo el mundo puede estar orgulloso y tristemente de él. Por último, vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer para poder llegar a un primer nivel de educación en este país. Sobre esto precisamente vamos a hablar el día de hoy y permítanme presentarlos. Tenemos aquí al maestro Miguel Alonso Raya, nuestros invitados del día de hoy, de esta noche, que nos van a llevar de la mano por el sistema educativo. El profesor Miguel Alonso Raya ha sido en 4 ocasiones diputado federal, pero hoy en su calidad precisamente de exdiputado, y que analizó y que vio y que aprobaron las reformas educativas, la reforma al artículo 3 y el artículo 27. ¿Así es, maestro? Sí. Bienvenido, muy buenas noches. No, el artículo que... Al artículo 3. Tercero, fundamentalmente. Y se hace también una reforma en el artículo 27. ¿Qué 73? 73. Vamos a hablar de eso y pues para ello también nos acompaña aquí otro especialista en educación de México Evalúa, el maestro Marco también. Él nos va a explicar qué es realmente, es importante que conozcamos nosotros desde la academia los análisis que se están haciendo para ver qué tiene este sistema educativo nacional que tanto nos han hablado de él. Marco Antonio Fernández, buenas bienvenido. Noches, muy buenas profesor noches. De la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Del TEC de Monterrey, bienvenido, y de México Evalúa. Sí. Así es. Gracias. Y tenemos también aquí a nuestra mano derecha al maestro Antonio Alfaro, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es correcto. Maestro, bienvenido, muy buenas noches. Muy amable, muy buenas noches, gracias. Y tenemos finalmente a la maestra Monique Crenier, representante del grupo Alexander Bain, durante muchos años maestra, directora académica de este grupo Alexander Bain. Y hoy hablaremos con ella y ver qué es la visión que tienen las escuelas privadas, que poco se habla dentro del sistema educativo nacional de las escuelas privadas, a pesar que les influye, les afecta directamente. Bienvenidos, señores, bienvenidas a esta su casa. Los invitamos a que juntos, de la mano y con nuestro auditorio, podamos conocer cómo está el sistema educativo nacional hoy en día. Marco, por favor, ¿cómo podemos hacer una primera evaluación de esta reforma educativa que se hizo y dónde estamos en este momento? Bueno, creo que tenemos que entender qué es lo que motiva la reforma educativa. Creo que sí hay 2 puntos nodales de la debilidad del sistema educativo nacional. Tiene que ver, por un lado, la baja calidad de la educación pública y privada. No es solamente la pública, hay un problema sustantivo de calidad en la educación privada y un problema de equidad de acceso de oportunidades educativas. Lamentablemente, al centro de estos 2 problemas, el problema nodal del sistema educativo, no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás, es el de la corrupción. La corrupción que lamentablemente
ha provocado una serie de desvíos de los presupuestos destinados a la educación que han crecido en términos reales en los últimos 25 años, pero que lamentablemente, para educación básica fundamentalmente, pero que no se han traducido en buenas condiciones de las escuelas públicas. El censo que se hizo de las escuelas derivado de la reforma que se aprobó en términos constitucionales a finales del 2012 y sus reformas en la legislación secundaria en 2013, así lo reveló, y que esta corrupción ha permitido lamentablemente muchas veces el pago a personas que se supone que tendrían que estar en las escuelas, pero que están trabajando o como comisionadas para el sindicato, lo cual viola la ley, no solo la actual, sino desde que se creó el reglamento de condiciones de trabajo de la Secretaría, estaba esa prohibición, pero esa prohibición nunca se ha respetado. Se ha permitido el pago de gente aviadora. Poco ha habido el mérito para los maestros para poder aspirar a posiciones de dirección o de supervisión. La reforma promete que eso va a cambiar y parte también del diagnóstico de la necesidad de identificar las fortalezas y las debilidades de nuestros docentes como elemento esencial, no el único, pero el elemento esencial para poder desarrollar esta calidad educativa, y de ahí vino el elemento de la evaluación. Y ha habido obviamente mucha controversia en cómo se ha hecho, las consecuencias de la misma, los propósitos para qué sirve esta evaluación, y asumo que será de los tantos temas que estaremos platicando esta noche. Maestro Alfaro, así que ahora sí que para alusiones directas, Sí, ¿verdad? ¿los maestros qué son el problema? No, yo creo que es algo que se maneja muy a la ligera. Realmente el señalar al maestro como el único actor responsable de la falta de calidad o de los problemas educativos es realmente muy simplista. Es realmente una situación que no va con la realidad. Estamos en un país, en un contexto mundial que está exigiendo muchas transformaciones, y el nuestro es un país muy diverso, con una gran riqueza cultural, pero también con acentuadas diferencias entre una región y otra. Y para hacer respuesta al comentario sobre los comisionados, déjame decirte que ya tenemos exactamente desde la aplicación de la reforma que no hay ni un solo comisionado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lamentablemente los reportes del Fondo para la Nómina Magisterial, el FONE, que es el que paga la nómina centralizada, contradicen lo que usted está diciendo. Son públicos, están en la página de la SEP. Habría que diferenciar entre los comisionados al sindicato y los comisionados a la Secretaría. Y por supuesto, y ahí claramente viene la descripción de la plaza y dice el motivo de la comisión no es para una función administrativa, claro, como hay muchos comisionados que lo hacen, sino hay comisionados que están adscritos al sindicato. Entonces, no se diga que ya se terminó esa práctica, porque ojalá que así fuera, pero lamentablemente ahí están los documentos públicos, no es invento de uno, cualquiera lo puede consultar, se le ha establecido la denuncia a la Auditoría Superior. Somos todos, y dice Peña. No, empezando por el secretario de Educación. El maestro Alonso Empezando Raya. por el secretario de Educación. Porque, a ver, el secretario de Educación, si algo atraviesa esta mal llamada reforma, es el negocio. Se hace negocio con todo. Se hizo negocio con enciclomedia, se hizo negocio con multimedia, y se hace negocio ahora con lo que están planteando. Y con carrera magisterial. Con todo. Y se hace, eso, o sea, con todo. digo, y lo hace la autoridad y lo hacen ustedes. Lo hace la autoridad y lo hace el sindicato. La autoridad no nomás las... Es siempre, profesor Raya. La autoridad es responsable directo. Y el sindicato es autoridad muchas veces. Quien tiene la facultad y las teclas para mover cuando subes o das de baja a una plaza, es la autoridad. Como siempre tal, el discurso de la autoridad es el que trata de responsabilizar a otro. Para tratar la cuestión poner... aquí es, yo no estoy eximiendo de la responsabilidad que pueda tener el sindicato frente a esto, el asunto. Porque al final de cuentas, el sindicato debería preocuparse por atender de mejor manera las condiciones y la transformación de las escuelas. Exacto. Para que los padres de familia tengan en mejores condiciones a sus hijos. Yo no estoy diciendo eso. Pero la principal responsabilidad de cuidar los recursos, de su aplicación, de su transparencia,
es de la autoridad, Pero ahí, indiscutiblemente. profesor, y la profesor, autoridad debería... Coincido con usted parcialmente. Y le voy a Por decir eso, por qué parcialmente. pero permíteme, porque ustedes también permíteme. son autoridad. Pues no. Vean cuántos secretarios de educación son del sindicato. Cuánta gente Bueno, de los subsecretarios son del sindicato. Son ustedes autoridad. ¿Quién lo permitió? No digan que solo la autoridad. ¿Quién lo permitió? No mientan. A ver, Perdón, no mientan. Son también ustedes autoridad. A ver, si la Por años lo han sido. si la autoridad renuncia a dirigir, a conducir el sistema educativo, es un problema en la autoridad, no es un problema del sindicato. Así es. Si la autoridad renuncia y le entrega al sindicato áreas completas de administración, es un problema de la autoridad. El responsable de la conducción del sistema educativo es el gobierno federal. Desde y el la gobierno época de de los, Torres de Bodet. los, de los, de los Desde estados. la época de Torres Bodet. Desde la época que sea, desde la si el gobierno época de Torres renuncia, Bodet, si decía el Torres gobierno Bodet, renuncia, el gran problema que tenemos Sí. al interior de la educación en nuestro país es la conquista del sindicato sobre el aparato educativo. Desde Torres Vamos Bodet a ver, decía. pero esa no es Vamos a ver conquista una cosa, del- si me pero esa permiten, no es conquista señores. del sindicato. Bienvenida, maestra Crenier, Monique Crenier. ¿Qué opinan? ¿Qué pasa en las escuelas públicas? Ya lo estamos viendo. ¿Qué pasa en las escuelas privadas? ¿También hay este conflicto? Este conflicto a la educación privada en donde le impacta es en la capacitación del docente. El docente que recibimos nosotros, mal capacitado. ¿Qué pasa con la educación particular, que usted dice que también es de mala calidad? No lo digo yo, lo dicen las pruebas Lo dicen las estandarizadas. pruebas estandarizadas. O sea, PISA lo revela, Sí, sí, Planea sí. lo revela, Scale lo reveló, ¿Qué nos- Enlace lo reveló. ¿Qué nos pasa a nosotros como escuelas particulares? Recibimos un docente mal capacitado que tenemos que capacitar. Y desgraciadamente en este país no hay cultura de inversión en educación. Entonces, yo creo que hay de escuelas particulares a escuelas particulares. Hay escuelas particulares que invierten en la capacitación del maestro y hay escuelas particulares que porque no tienen los recursos o porque los tienen pero no los quieren emplear, no capacitan al docente. Pero también, al igual que ocurre con el sector público, lamentablemente hay sus excepciones, pero hay una falta de rendición de cuentas a los padres de familia sobre los resultados educativos que le hacen a sus hijos. Obviamente, y nadie dijo, profesor, que el maestro, no es simplismo, nadie dijo que el maestro es el único responsable. Por eso cuando introduje a la pregunta de cómo está el sistema, dije, uno de los factores, el fundamental, no el único. No son, y estoy de acuerdo, por eso decía parcialmente con usted, profesor, sí es cierto, la autoridad es la primera responsable de haber cedido a los chantajes, a los arreglos políticos por conveniencia, no solamente por víctima, por conveniencia, por muchos años pero a ver, de todos los partidos políticos, vamos por partes. a dar esa Hicimos- al Adelante, sindicato. maestro Raya. Hicimos una reforma al tercero y a 3 leyes secundarias. Ok. Esa no se puede llamar reforma educativa. Esa es una reforma a la Constitución y a normas secundarias para luego instrumentar o sentar las bases de lo que debiera ser la reforma educativa. Ustedes los están aquí presentes, sabemos que la reforma educativa esencialmente es pues, la modificación del modelo, la discusión y la instrumentación de un modelo distinto. Eso no se ha puesto en marcha. Yo creo, ahí otra vez, no voy a defender la implementación que tiene muchos espérame, errores, la implementación, pero... Espérame tantito, a ver, nomás para puntualizar. A ver, no sé, la reforma educativa para mí es la instrumentación del modelo y de ahí deriva lo demás, lo que decía ahorita la maestra. ¿Cómo vas a modificar el mapa curricular para la nueva formación de los docentes? O sea, a partir del modelo que vas a instrumentar. ¿Cómo vas a establecer el sistema de actualización de los docentes? Pues a partir de eso. ¿Cómo vas a atender el mobiliario, el equipamiento, la infraestructura? Pues a partir del modelo y del tipo de dinámicas que Y mejorar el uso de los recursos públicos. Todo. ¿Cómo vas a lograr que el recurso que se destina a la educación No llegue se a la desvíe. escuela? Llegue a la escuela. Llegue a la escuela. Y se aplique. Que no haya Y los niños transferencia. sean los En la beneficiados. escuela, Y los- de manera directa, porque hasta ahora parte de las primeras cosas que se empezaron a instrumentar fue, por ejemplo, el asunto de autogestión. Y tú y yo sabemos, el asunto de autogestión, al que le destinamos en principio 15,000 millones de pesos que eran para las escuelas más amoladas.
para arreglar y para entregar. ¿Qué insistíamos nosotros? Que se le entregara directamente al director, a los padres de familia, para que ellos ahí hicieran los arreglos que tenían que hacer. Por desconfianza, bancarizaron. Le entregaron a través de tarjetas de débito a cada director. ¿Qué se hizo con eso? La primera compra fue un par de zapatos. Ahorita nos explica, maestro, porque Ahorita, tenemos que ir a un corte. bueno, ahorita Permítanos termino un respecto segundo, a ese vamos a un corte y regresamos porque esto apenas se está iniciando. Estamos recuperando la rectoría que no la han recuperado. Estamos recuperando lo que iba a recuperar. Ok, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a ver en este punto, maestra Crenier, quisiera tu opinión. ¿Basta con la reforma educativa para poder alcanzar la excelencia, la reforma educativa que tenemos ahorita? Pues no basta con eso. Es un problema muy complejo, muy complejo. Creo que esta reforma educativa, si bien dices tú qué pasa con los niños, ¿no? Ese debería ser como el primer actor, ¿no?, de esta reforma educativa. El niño, ¿qué pasa con él, no? Estas nuevas políticas educativas, o quien genera estas políticas educativas, genera políticas muy similares a las políticas extranjeras, en donde las competencias, ¿no?, las competencias que propone, a donde tenemos que llegar, a donde tenemos que llevar a nuestros niños, son que sean aprendices de por vida, que desarrollemos pensamiento crítico, que los alumnos aprendan a aprender. No, está bien. O sea, porque lo dicen como bien. Esa es la visión internacional. No, a ver, esa es la visión internacional y es la nuestra, es la misma mexicana. Con pensamiento crítico, queremos alumnos que aprendan a aprender, queremos alumnos que no solo memoricen, que comprendan lo que leen, que puedan tener razonamiento matemático, que tengan un buen dominio de la ciencia. Eso debe ser nuestra aspiración. Ahora, o sea, pensar que decir, es que esta es la parte internacional. Son las mismas políticas es lo que la autoridad no ha puesto atención. No ha puesto atención en que aprendices de por vida, pero ¿qué clase de vida, qué clase de aprendices hay en las ciudades, en el campo? Digo, ahorita, antes de comenzar el programa, hablabas del estado de Aguascalientes, ¿no?, en donde están teniendo resultados con alumnos que saben de robótica, alumnos que han desarrollado habilidades mecatrónicas, Guanajuato. Aguascalientes también las ha tenido. Los dos estados. La necesidad de las armadoras. Ahora, exacto. Ahora, ahí la iniciativa privada ha tenido ahí participación o no ha tenido. El problema es que no hay en México una cultura de inversión en educación. Tendríamos que tener justamente a la iniciativa, la iniciativa privada participando, porque desde mi punto de vista mucho del problema es la implementación. En papel, varios aspectos que aspira la reforma, yo creo que son poco controvertibles. A ver, para poder atender un nuevo modelo educativo, para realmente apoyar al maestro en su capacitación, para usar bien las inversiones de los presupuestos educativos, de entrada, lo que hay que poner es orden. Cuando comenzó el sexenio, no teníamos un número exacto de cuántos maestros existían en el país. Por el desorden, porque sabemos de la descentralización mal hecha del 92. ¿Sabemos cuántos maestros hay en el país? ¿Cuántos son hoy? ¿Cuántos son maestros? 1.600.000 maestros aproximadamente. Hoy sí, eso no lo sabíamos. No sabemos, por ejemplo, cómo estaban las escuelas. Todo el tiempo se ha sabido cuántos maestros son. Mira, la dificultad para establecer la cantidad fija
es la cantidad de movimientos diarios que se dan entre los compañeros por incapacidades, por gravidez, por licencias, por permisos sin goce de sueldo. Todo eso hace que esté siempre en un constante movimiento, pero sabemos que es alrededor de 1.600.000 de trabajadores de la educación, aproximadamente 800.000 maestros jubilados, y yo coincido con la parte en donde se señala que la reforma no solamente puede limitarse al marco normativo. Los diputados aprobaron, el Congreso de la Unión aprobó la reforma como venía. Hay cosas susceptibles de mejorar en ese marco legal. Nos estamos dando cuenta en la implementación de que hay cosas que corregir, cosas que trabajar, pero también es la profesionalización, el modelo educativo, la reforma a las escuelas normales, todas estas cuestiones que hemos señalado como sindicato desde un principio. Hablamos claramente de que la evaluación tenía que tener más un carácter formativo que punitivo. Teníamos que ir más a la profesionalización que a la evaluación. Lo hemos insistido ante el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, lo hemos insistido ante la SEP, la posición del sindicato, y se dice, vamos con la reforma. ¿Y por qué vamos con la reforma? Porque la reforma brinda desde ese marco legal la posibilidad de poder exigir infraestructura. Hablamos de los resultados de PISA, pero en nuestras escuelas, solo en el 38% de nuestras escuelas hay laboratorios bien equipados de ciencia. Tenemos que pensar en ese presupuesto, en esa infraestructura, encontrar con los padres de familia la fórmula que nos permita. Y yo acepto las críticas, y las críticas son bienvenidas cuando hay conocimiento de causa, cuando hay buena intención, pero sobre todo cuando hay propuesta. Porque criticar todos podemos criticar. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Profesor. Pero necesitamos yo, por ejemplo, esa parte. En investigación siempre, y usted espero que la haya seguido, siempre trato precisamente de decir, bueno, a ver, si yo estuviera del otro lado, ¿cómo podría ayudar para que las cosas mejoren? Yo sí quiero que el mérito sea la forma en que el profesor pueda promocionarse en el servicio profesional como docente. Tú dices, usted sabe no hay que dejarlo en que lo escrito. Hay algunas autoridades en los estados que no han respetado las listas de prelación para la asignación de las plazas. Hacen tranza. Y eso, uno tiene que estar documentándolo, estar señalando en los medios, hablando directamente con la autoridad, para tratar de crear la presión, para cambiar esas malas prácticas del pasado que no quieren romper con estos sistemas corporativos al interior del sistema educativo. Por supuesto que ustedes, como sindicalistas, tienen la obligación de proteger las condiciones de sus compañeros. Y lo estamos pero haciendo. También tienen que hacer medidas a favor de la calidad. Y esa es la segunda en la que no hemos hecho lo que nos corresponde. No hemos perdido ninguna de las 3,000 prestaciones que tenemos. Ninguna. A ver, maestro. Ninguna. La cuestión es, coincidimos en que tenemos un problema. Una cosa fue la reforma legal y otra cosa está haciendo la instrumentación de la reforma. Correcto. Y si coincidimos en que la instrumentación no ha sido la más adecuada, porque en la ley del servicio profesional docente además se mezclan cosas que no debieron estar. Unas debieron estar en lo que es el Reglamento General de Condiciones de Trabajo, y la ley debería ser una ley de promoción, de estímulos para la bronca del servicio profesional docente como tal. Como lo es un poco en el caso de la superior, la beca al desempeño y los mecanismos que tienen, igual perfeccionando el asunto, porque lo que se trata es de estimular realmente el desempeño del docente. Al buen docente. Del buen docente. O sea, yo creo que sí podemos coincidir en que requerimos indiscutiblemente ponerle orden al sistema educativo. Uno de los objetivos de la reforma debería ser ponerle orden al sistema educativo. Lo incluye la reforma educativa. Lo está intentando. Por eso, pero el problema vuelve a ser, en mi opinión, de la disposición o no de la autoridad a instrumentar para poner orden, para que tú sepas quién está en la última escuela de allá de la península de Yucatán y quién trabaja en la última escuela de Tijuana en Baja California. Para que tengas ubicado con toda claridad quién está ese día laborando. Desafortunadamente, invitamos a la Secretaría de Educación Pública para que nos diera estos datos, nos informara al respecto, nos confirmaron que iban a hacer todo su intento, nos explicaron, y la Secretaría de Educación Pública no. Y es muy lamentable la ausencia, porque siempre nos dicen que malinterpretamos o que tenemos una mala intención. Para que pudiera Justo sería muy positivo tener a los colegas de la SEP para discutir abiertamente, propositivamente estos aspectos. Hoy, profesor, usted sabe que no sabemos
En cada escuela, ¿cuántos maestros faltan? Si usted le pregunta al secretario Nuño o a los secretarios de educación en los estados la tasa de ausentismo magisterial por día, por mes, no le pueden dar esa información. Y no estoy mintiendo. No tienen ese control. Esa parte de algo básico no lo han podido lograr, a pesar de que la ley dice, si tú faltas 3 veces de forma injustificada, tienes que ser separado. Pues ¿cómo cumplen eso si no tienen ni siquiera control del ausentismo magisterial? O sea, entonces, para ir por orden, a ver, estamos de acuerdo en que se requiere ordenar el sistema educativo y parte del ordenamiento del sistema educativo es el tener a todo mundo en donde le corresponde trabajar. Así es. Claves de administrativas para quienes administran los servicios educativos, para que no tengas comisionados. Requieres la bronca, a ver, requiero, no sé, 300 gentes para administrar el servicio educativo en Michoacán, pues esas son 300 claves administrativas que deben tener. No docentes. Lo que hicieron con el IEPO debieran hacerlo en todas partes. El Instituto de Educación. Para no extenderme, decía lo que hicieron, la manera como intervinieron el IEPO para efectos de colocar personal que ordenara la bronca en la administración, pues lo mismo deberían hacerlo en las 32 entidades. Para efectos y con claves con la clave respectiva, porque hoy la mayor parte de los que están en la administración son personal de primaria, secundaria, de preescolar, haciendo labores administrativas, comisionado. No son profesionales de la administración. No tienes. Lo mismo que pasa con el asunto, que es muy delicado, que pasa con el asunto de las normales. La mayor parte de las plazas, las claves homologadas, las normales, están en la parte administrativa. Sí. No están dando clases frente a grupo. Son comisionados. Se cuestiona mucho, en lo particular en el caso de las normales rurales. Yo soy egresado del MECH. Bueno, el problema es que los que están dando clases en las normales rurales son maestros de educación básica comisionados a las normales para dar clases, no el maestro especializado, porque cuando elevas la carrera a nivel superior, entonces tú requieres que el maestro que da clases en las normales tenga con maestría. Para efectos para cumplir la ley y para ser congruente con el asunto. Por lo menos. Si no hay eso, no hay manera. Digo, aparte de que se requiere indiscutiblemente la reforma normal. O sea, yo creo que sí hay un conjunto de coincidencias en medio de la discrepancia. Sí. A ver, ¿en qué nosotros no hemos estado de acuerdo en donde se le subraya o sentimos que se le subraya? Es en donde se aprovecha el asunto para medio denostar la escuela pública, para denostar al maestro. Yo creo que tanto la escuela pública como en el caso del docente son sujetos centrales del asunto de la reforma. Si coincidimos en que debemos generar todos condiciones para que las escuelas funcionen como debe de ser, los maestros cumplan, vayan, planeen, hagan su trabajo, yo sé, no tenemos mayor. Aquí hay algo que trató ahorita la maestra Cranier y que no he escuchado en la disertación que estás haciendo. El punto central de la reforma educativa está puesto en el niño, en el beneficio del niño. Ahorita no hablamos, no escuché nada al respecto. Maestra Cranier, ¿sigue siendo el niño el punto central de esta reforma educativa? Ser. Sí es y debería ser, ¿no? Y en la práctica está siendo así, están mejor ordenadas las escuelas privadas. Está siendo, en la práctica es un derecho superior y está en la práctica. Está en la práctica. Mira, yo creo que un problema grave es justamente lo que haces ahorita. Cuando tú dices el ausentismo de los maestros, no es de los maestros, es de algunos maestros. Y lo reconocemos. Pero el daño que haces cuando señalas los maestros, no es un daño. El 95% de los maestros van a las aulas. El 95% de los maestros van a las aulas. Hoy la autoridad no puede sustentar ese 95% porque no tiene las estadísticas, profesor. Las partes que se toman usted no puede decir que es 95, 90, 95% de los maestros. No lo sabe porque no son estamos de acuerdo. Yo estaría de acuerdo. A ver, requerimos combatir el ausentismo. Sí, tenemos. Incluso, de hecho, diría, una de las características, hay escuelas que los padres de familia buscan. Sí. Que los padres de familia se enfilan para inscribir a sus hijos. Sí. El maestro es mi paisano,
de Guanajuato, yo soy de Salvatierra. Hay una secundaria técnica, hay más, pero voy a poner el ejemplo de la secundaria técnica de ahí de Salvatierra, en donde la gente hace fila para inscribir a sus hijos. ¿Qué tiene la escuela? ¿Qué le hace O sea, diferente? ¿qué le hace diferente a las demás y por qué Buenos maestros. la gente Buenos voltea? maestros. Primero, porque los maestros van. Sí. O sea, todo el tiempo van, Los maestros asisten a clase. Caray. Primera cuestión. Dos, que es su obligación y para eso no, se no, les pero paga. por eso, sí, pues, pero hay que garantizar que vayan. Correcto. Porque efectivamente. Por ahí empezamos. Eso que se dice, o sea, si hay una inercia, pues, de ausentismos. Claro. Y eso hay que reconocerlo. Si no tampoco no vamos a lograr En esta primaria, avanzar. Entonces, poco es ausentismo. una secundaria, o sea, los maestros van. Hay un director que coordina efectivamente el personal y que hace que todo el mundo planee sus clases, vaya preparado. Tienen una infraestructura más o menos aceptable, un equipamiento más o menos también aceptable, interactúan con los padres de familia y los alumnos. ¿Cuál es su medición? Salen suficientemente preparados para ir brincar a la preparatoria, brincar al bachillerato tecnológico y poder continuar con su carrera. Pasa a la hora que prenden los exámenes, que es como su prueba de fuego. Porque la prueba de fuego para un alumno es, si sales de la secundaria, de la que sea, de cualquier escuela, pero vas a presentar examen para ingresar a la preparatoria de la universidad o al bachillerato para irte al tecnológico. Tengas la preparación o sea, entrar. que tengan la preparación adecuada, pues, para pasar los exámenes que te presentan. Si brincas eso, entonces la escuela está bien y los padres de familia evidentemente la van a defender. Entonces, ¿qué planteo? Yo creo que deberíamos reconocer el ejemplo de esas buenas prácticas. Y replicarlas, Y multiplicarlas. Porque entonces en ese esas buenas sentido, prácticas, perdón, profesor, que lo porque interrumpa esas buenas tantito, prácticas, pero pues, justo no nada me más por interrumpa. por eso, a los buenos maestros hay que protegerlos. Las buenas prácticas, multiplicarlas. Y no es un ataque contra ustedes. Ustedes saben que tienen buenas manzanas y manzanas que no son buenas. Como en A todos los esas, campos. como en toda la Como profesión. en todos los Permíteme campos. hacer Y un en esas corte, malas señores, manzanas quisiera. Como en todos tienen los campos. efectos Pero negativos nuestros cortes muy aquí son sustantivos sobre definitivos. nuestros alumnos. Y a Permítanme esas hacer hay un que corte. retirarlas. Ahorita que regresemos del corte, ya tenemos cosas concretas que quiero que por favor veamos. Acaba de salir la evaluación que cada 3 años PISA. se hace de manera internacional, PISA. Quiero por favor, señores, su opinión en un momento más. Regresamos, estamos, aquí usted lo está viendo a fondo. En un momento. Un solo año escolar completo. Es una tragedia. Vean los niveles de pobreza, de desigualdad del Estado. O sea, tendría que ser una escuela pública. Los docentes en Vietnam, los mejores docentes, ¿sabe dónde los mandan? Bueno, A las comunidades acaba más de salir marginadas. una evaluación internacional, PISA, donde nos pone por abajo, desde hace 15 años, cuando inició 16 años esta evaluación, por abajo de la media. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la excelencia educativa? Maestra Monique Renier, ¿qué tenemos que hacer después de ver estos resultados tristes de PISA? Ponernos a trabajar. Yo creo que hay muchas cosas fundamentales que deben cambiar en el sistema educativo. Creo que es un sistema educativo, y así lo percibo yo, teórico, poco práctico, ¿no? Se habla de la educación en Finlandia, ¿no? Y he estado yo leyendo, he estado yo viendo entrevistas con maestros y tratando de ver cuál es la diferencia, ¿no? ¿En qué recae esta diferencia? Se habla que en Finlandia no hay tareas, se habla que en Finlandia no hay índices de reprobación. No hay índices de reprobación. ¿Y qué veo yo en todos estos videos de las escuelas en Finlandia? Que en Finlandia los niños hacen las cosas. En México, por ejemplo, en secundaria, hablamos del método científico y el alumno
de veras, aprende los 5 pasos del método científico, los tiene que aprender, los lee. Hay que desarrollar un marco teórico, elaborar una hipótesis, hay que experimentar y hay que comprobar. Y son los pasos del método científico. ¿Y a qué hora el alumno y en dónde está planteado que el alumno tiene que hacer y tiene que verdaderamente experimentar? No está. No está, los alumnos aprenden Pero estas no está, cosas de manera profesora. Teórica Mire, y yo soy no profesor, lo hacen. y Entonces, no está ¿cómo va a estar? porque ¿Cómo van a lamentablemente detrás de esos problemas está la forma en que hemos formado Formado a los nuestros docentes. Exactamente. En el modelo educativo se privilegia, lamentablemente, la memoria, La memoria. no el Efectivamente. raciocinio. Hoy, 57% de los jóvenes de 15 años tienen el peor desempeño en matemáticas. 42% no comprenden lo que leen de acuerdo a PISA. Tenemos que en el caso de ciencias, 48% están en los niveles más bajos. Pero además, los resultados son todavía peores porque no toman en consideración los alumnos de 15 años que están fuera del el sistema educativo. La OCDE hizo una aproximación en el mundo, considerando a esta gente que no está en el sistema educativo, cuántos carecen de las competencias básicas. En promedio en la OCDE es de 29%. Para México, 68%. 68%. Entonces, y sí tenemos que entender cuáles son, uno, los orígenes de estos resultados, qué vamos a hacer para tratar de transformarlos y las consecuencias de no hacerlo. Estábamos fuera del corte hablando de la problemática en Oaxaca y comentábamos cómo en 30 años, el sistema educativo en Oaxaca no ha tenido un solo año escolar completo. Y cuando vemos los niveles de pobreza, los problemas de desigualdad en esa entidad, uno quisiera pensar que la escuela pública, si fuera de calidad, sería esa escalera de ascenso social que ayudara a ir terminando estos problemas. Pero tenemos un problema, uno, de mala capacitación hasta nuestros docentes, no hemos podido transformar las escuelas normales, las instituciones de educación superior, de donde también salen gente para ir a la docencia, no están bien capacitados, tenemos un problema de corrupción sustantivo, de desvío de recursos que han crecido de forma sistemática, pero eso contrasta con el estado en que están muchas de las escuelas, donde decía usted, profesor, no hay, por ejemplo, laboratorios. Sí, en efecto, muchísimas no tienen, a pesar de que supuestamente se aumentó el presupuesto destinado a eso y en algún lado se perdió por tranza. Y entonces tenemos como resultados estos resultados educativos. 15 años desde que están las administraciones panistas y ahora esta del PRI, 3 intentos de reforma educativa, y si nos vamos más atrás, la reforma del 92, o sea, tenemos prácticamente 24 años diciendo que vamos a transformar el sistema educativo y lamentablemente tenemos un problema mayúsculo de calidad, y que insisto, no es solo de lo público, también es de lo Sí, privado. yo creo que mira, ahí es importante señalar algunas cosas. Yo coincido contigo en que no es válido hacer esas comparaciones porque las condiciones en nuestros países o en los países que se establecen en el estudio no son iguales ni son equitativas. Por lo tanto, toda comparación en ese sentido no tendría validez alguna. Y tú mejor que nadie lo sabes hablando estadísticamente. Pero permíteme Vietnam un poquito. Tiene peor condiciones socioeconómicas y tiene mucho mejores resultados educativos. En los países en donde hay más éxito es en los países donde se le reconoce al maestro, donde se le aprecia y donde se le estima por lo que se hace. Mencionas el caso de Vietnam y coincido con Miguel en el sentido de qué es lo que hay en estas escuelas que las hace exitosas. Maestros que estamos trabajando, escuelas que están haciendo buenas prácticas, tanto educativas como de gestión. Justamente, si ese es el ejercicio que hay que estar señalando, yo te invitaría a ti a que habláramos justamente de eso, porque eso es lo que pasa en la mayoría de nuestras escuelas en México. En las escuelas públicas eso es lo que pasa. Diario van miles y miles, millones de maestros a su escuela puntual. Cumplen, planean, hacen.
no nos pueden señalar la cuestión de la deficiente capacitación, porque también es una política de Estado. Como sindicato hemos reclamado constantemente la transformación de las escuelas normales y hemos señalado, lo hemos dejado con claridad, no puede haber una reforma en básica si antes no hubo una reforma en normales, porque vamos dispares. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes de eso. Yo a lo que voy más es a la cuestión de, si bien es cierto, como en todas las profesiones que tenemos arroces prietos, también es necesario resaltar lo bueno que tenemos y no generalizar el riesgo de decir los maestros faltistas, los maestros que no van a clases, los maestros que no se capacitan. Déjame decirte que el sindicato, a raíz justamente, no de la reforma, sino de un congreso extraordinario, señaló que era necesario ir más allá de la evaluación y por la profesionalización, porque la clave está en que nos profesionalicemos todos como maestros, y una cosa es porque cómo hay que hacerlo, hacerlo, y tú bien profesor, sabes lo que cómo estamos hacerlo haciendo bien en el sindicato. En ese sentido, por ejemplo, usted sabe, y no me va a dejar mentir, y tampoco el profesor Raya porque lo conoce, cuando fue la controversia de carrera magisterial en los 90s, en 1992, y estaba el estire y afloje y las movilizaciones magisteriales, el sindicato al que usted pertenece pidió y prometió que ese programa iba a ser para los mejores maestros. Y sabemos que en la práctica, y dígame que miento, en la práctica hubo tranzas. Las comisiones paritarias donde había una persona sentada del sindicato, una persona de la autoridad para la evaluación de los docentes y dar el estímulo a los mejores docentes, muchas veces, muchísimas veces, y no es generalización, ahí están los resultados empíricos al respecto, lo hicieron con tranza. Y ustedes dijeron, no, vamos a profesionalizar, que el programa sea para los mejores. Y los miembros de su sindicato lo permitieron. Entonces nadie está generalizando y no es una cosa decir, esto es generalizar. Dicen que quieren formalizar y al mismo tiempo quieren desviar recursos. Y ese es un problema. Tenemos que aprender a diferenciar entre lo que sucede en algunos casos. El sistema educativo tiene un conjunto de vicios e inercias. Vicios e inercias que son, yo digo, fundamentalmente responsabilidad de la autoridad para sacudirlos. Que lo dejó hacer. Que debiera acordar bilateralmente con el sindicato en función del interés superior del niño y el interés de funcionamiento de las escuelas. Y que aquí influyen varias cosas. Por ejemplo, así como el PIB en general de la nación lo arrastran, o sea, hay 15 estados en el país que elevan su PIB, 15 estados que tienen menos, y entonces te arrastran y te bajan. Así es. Bueno, aquí, en el caso de la misma prueba PISA, la cuestión, tú tienes resultados distintos en los estados del centro-norte y tienes los de alrededor de 15, 16, 17 estados, particularmente los del sur, en donde te arrastran y te llevan al baile, diríamos, al país y al resultado. Aunque, profesor, los del norte no están muy bien. Están mejor que los del sur, pero también están mal. Ese es un problema. Sí, pero a ver, si estuviesen parejos los del sur a los del norte, pues entonces tendríamos cuando menos un pasito en el marco de la prueba, similar a lo que mencionabas de Costa Rica o de otros países. Aquí el problema es que no hay pasito. Porque a la hora de promediar, los dos te arrastran. Y hay varios factores que se requieren resolver. Varias cosas se requieren resolver. Uno, hay un problema de inequidad en la distribución de los recursos. Totalmente de acuerdo. Que se requiere de fondo resolver, porque no es igual. El asunto del tratamiento que tienen y la capacidad de ingreso y de respuesta que tienen los estados del centro-norte que los estados del sur. Entonces los estados del sur dependen totalmente de la federación. No tienes para meterle por cuenta propia. Michoacán, por ejemplo, depende 97% del recurso de la federación. Oaxaca debe depender 98% totalmente del recurso de la 100% del recurso de la federación. Y así, digo, para poner solamente algunos ejemplos. Guerrero, por ahí estará. Entonces, igual. Entonces, como dependen totalmente de la federación, si no cambias, si no modificas, si no haces las fórmulas para introducir rezago, marginación, etcétera, y compensar un poco
haciendo un esfuerzo, bueno, no vamos a poder resolver de fondo este. Y una cosa que no hemos platicado, y si la autoridad no es autoridad, si la autoridad no se responsabiliza, si los gobernadores se lavan la mano y le echan la culpa a la SED o al sindicato. Se requiere indiscutiblemente que la autoridad cumpla su función. O sea, que exista el orden en el sistema educativo, esto de que hablábamos hace Gobernadores campeones rato. de la educación. Si no hay compromiso en eso, o sea, no hay manera de... Pero el compromiso se ha quedado solamente en el discurso. Por eso, si no hay vigilancia, no hay compromiso en eso, no hay manera de que se avance. Y de ahí algo importante, Miguel, de ahí algo importante. Nada más permíteme. Y entonces, en ese sentido, tiene que ver, esto se deriva, o va a derivar en la cuestión de, a fuerzas, del asunto de la formación donde yo quería llegar en el modelo y en la formación y actualización de los docentes, que desde mi punto de vista es la clave, y en el asunto de que los recursos presupuestales lleguen a la escuela, lleguen a donde hace falta, porque hoy se quedan. Es como aquel ejemplo de la cantidad de recursos que se transfirieron cuando apareció el ZLN a Chiapas. Y entonces alguien sacaba las cuentas, decía, bueno, con estos recursos todos los niños ya deberían traer zapatitos, cuando menos era para calzar y vestirlos sin ningún problema, y el problema es que Chiapas seguía igual, porque estaban yendo a otro lado los recursos, no a donde... Es como en el drenaje profundo, y que va pasando hacia la casa, y en un montón de lados hay fugas, pero en un montón de lados aquí llega poquita agua. Aquí otra vez partimos del hecho, y yo no comparto ese planteamiento de la autoridad, de que la gente, cualquier gente en todas partes son corruptos. Y entonces no le entregas el recurso a la escuela porque le tienes desconfianza al director y a los maestros de que se frieguen el recurso. Bueno, y se lo entregas a la burocracia o lo mandas vía tu estructura burocrática y termina el recurso llegando totalmente diluido a las escuelas. Pongo un ejemplo muy concreto. A ver, cualquier constructora hoy te cobra por una remodelación de escuela 600, 700 mil pesos. Y simplemente por darle una medio pintada, medio arreglar vidrios, medio arreglar. Si tú le entregas a los padres de familia, con eso ellos te remodelan la escuela. Entonces hay una diferencia enorme entre una cuestión y otra. Entonces aquí el problema es, si no se aprovecha el potencial de organización, de interacción, de la participación de padre de familia, de maestros para poder sacar las cosas, no hay manera. Yo no veo, o sea, veo la escuela, veo la autoridad, apanicada, paralizada. O sea, un secretario que no conoce el sistema educativo, que no tiene ya la autoridad, está totalmente desgastado para instrumentar la política que se requiere. Un secretario que dobla las manos frente al gobernador de Oaxaca, porque es del PRI, lo obliga a que haga lo que hace hoy, que no le permitieron a Gavino hacer, y entonces en donde incluso se atraviesan hasta las cuestiones de si es de un partido o es de otro, entonces a le facilitan porque es del PRI que haga eso y que le regularizan 3,000 tantas plazas. En el Michoacán hay 5,000 plazas metidas por el narco a la nómina. ¿Qué van a hacer con el asunto? Hackeada la nómina como tal. Metidas 5,000 plazas. 5,000 gentes se les pagan que no están trabajando. Vamos a un corte y regresamos ahorita, maestro Raya. Los gobernadores se hacen como la Virgen les habla. Son los responsables de la relación laboral con las secciones del sindicato. Son los responsables de la administración del sistema de carrera magisterial. La puntaje que podía dar los directores era máximo de 100 puntos. La media del puntaje que le dieron a sus compañeros era 99. Nadie evaluaba a sus compañeros. O sea, no nos hagamos. A ver,
A ver, señores, tenemos que tratar de ordenar para que nuestra gente allá nos pueda, la gente que nos hace favor de sintonizar y de seguir esta discusión que sin duda es muy interesante por lo que nos están planteando, nos pueda seguir. A ver, maestro, ya tenemos resultados de PISA, ya hemos visto que se han venido aplicando modelos, secretarios, pasan, parece ser que las manos políticas aquí influyen mucho. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros niños se beneficien con un mejor sistema educativo? Como lo hemos señalado en estos últimos 2 años, tenemos que dejar de pensar solo en que el maestro es el culpable o el sindicato es el culpable. Realmente son muchos los actores que estamos involucrados en esto y cada uno de esos actores tiene que aportar por ello. Segundo, tenemos que ir a la profesionalización. Tenemos que dejar de pensar que la evaluación, estandarizadas como esta y otras que se hacen, es lo que nos va a sacar adelante. Tenemos que ir por la profesionalización y en el sindicato hemos apostado por esta parte de la profesionalización. Les decía yo en mi intervención anterior, creamos un sistema nacional de desarrollo profesional donde, si bien es cierto que tenemos cursos que acompañan a nuestros maestros para la evaluación, lo más importante, y se nota en la cantidad de cursos, hemos desarrollado 22 para la evaluación y 102 para el desarrollo profesional. Tenemos 2 diplomados, una especialidad, estamos construyendo una maestría. En el mundo, ahora tuvimos un secretariado nacional en Mérida, Yucatán, y Howard Stevenson, un académico de Inglaterra, nos decía, 3 cosas tienen que hacer los sindicatos. 1, promover la profesionalización desde los sindicatos, y lo estamos haciendo, quiere decir que estamos en el rumbo. Generar comunidades de aprendizaje, tanto nacionales como internacionales, y en el SINADEP lo estamos haciendo, en el sindicato se está haciendo, y transparentar nuestros recursos. Desde antes de que fuera oficial en la ley, el sindicato creó el Observatorio para la Transparencia y la Rendición de Resultados. Ahí está, estamos dando a conocer lo que se está haciendo. En mi caso particular, y creo que lo ha señalado el maestro Juan Díaz de la Torre, tenemos que hablar de lo que está sucediendo del periodo en el que él asume para acá. Y de ese periodo para acá hemos estado trabajando en una transformación seria, en una transformación aunque previamente responsable. El profesor fue parte del Comité Ejecutivo Nacional. O sea, perdón, todos, a ver, todos somos, como lo decía Miguel, todos somos actores en esto, me gustaría Marco, que no fuera una cuestión que se sintiera que fuera una cosa personal. En verdad no lo es. Cuando uno observa, usted nos dice, ¿sabes cuál es el ya problema de lo que dices, que generalizas? Hoy viene, hay un problema, usted me puede decir hoy, y le puede decir a sus agremiados, en cualquier página de internet que pueda uno entrar, a ver cómo se manejan las finanzas del sindicato, no diga que sí, porque justo el INAI, dado que ahora ustedes son sujetos de transparencia, está la lucha porque ustedes nada más de los recursos, de los recursos públicos, que son las cuotas, las cuotas no. Y de las cuotas de los para recursos sus públicos agremiados, están todas las cuentas y los de puedes sus checar agremiados, perfectamente. por ejemplo, de sus agremiados no tienen un reporte, y digo, métanse a las redes sociales para ver a sus agremiados, si ustedes le informan del Estado en que se usan las cuotas. Yo te diría, ¿has ido alguna vez a alguna reunión sindical delegacional? A ver, no. Señores, los informes en las secciones el hablan de todo tiempo es eso. nuestro mayor juez Enemigo. aquí, enemigo sin duda. Vamos a tratar de concluir porque nuestro público se lo merece y gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Maestro Raya, ¿cómo podemos concluir? ¿Cómo está nuestro sistema educativo yo nacional creo y qué que tenemos que hacer? Yo diría así categóricamente, se hace la reforma educativa en toda la extensión de la palabra, es urgente. Es la manera de instrumentarla debe ser una instrumentación que parta indiscutiblemente del interés superior del niño, respetando a los sujetos principales que participan en la educación, reformando proponiendo la cuestión del nuevo modelo educativo, el asunto, consensuar lo más que sea posible el asunto del contenido del modelo, modificar los planes y programas de estudios de las normales y del sistema de actualización e invertir y transparentar los recursos para modernizar infraestructura y equipamiento en el conjunto del sistema educativo nacional. Eso es, en mi opinión, básico, fundamental. Y creo, con todo respeto, que para efectos de que esto funcione, el gobierno tendría que aceptar que su secretario de Educación está desgastado y que requiere renovar la sangre en la Secretaría de Educación Pública.
Maestra Kreiner. Yo que veo que nuestro sistema educativo tiene tantos actores, tantas comisiones, tantas comisiones que van generando programas nuevos que cada sexenio van quedando en el olvido, programas, hablaron de enciclomedia, hace tiempo que no oí hablar de enciclomedia. Enciclomedia fue una propuesta maravillosa que desgraciadamente queda en el olvido, queda interrumpida y no llega, todos esos recursos no llegan a las escuelas. Entonces, por eso no llega el cambio a la educación que está recibiendo el niño. Yo creo que tendría que haber menos comisiones generando tantos programas, una sola dirección, una sola cabeza, para que esos recursos verdaderamente puedan llegar a las escuelas y los niños se vean beneficiados en esto. Maestro Alfaro, ¿con qué podemos concluir? Sí, indiscutiblemente hay que complementar todos los elementos de la reforma educativa. Está en proceso la parte de la implementación del modelo educativo, ya hemos hecho también nuestras observaciones. No dejamos de insistir en el planteamiento de la reforma a las escuelas normales. Coincidimos perfectamente en la cuestión de la transparencia y la rendición de resultados. Exigimos fuertemente la profesionalización. Creemos que ahí está la clave de todo este ejercicio, que la evaluación sea solo un componente, que sea formativo. Indiscutiblemente hay que jalar más recursos, te tienen que dedicar más recursos. El éxito lo estamos viendo en otros países, tiene que ver con la cantidad que se destina del Producto Interno Bruto. En fin, reconocer, y la invitación sería reconocer la labor que hace el maestro y la escuela pública, que eso es lo más importante de todo, que no tenemos que caer en la tentación de pensar que al ceder la escuela o la educación pública podríamos mejorar. Yo creo que hay que fortalecer nuestra escuela pública, hay que fortalecer al maestro sobre todo, hay que apoyarlo en la profesionalización, hay que señalar con claridad, con las pruebas en la mano, los casos donde específicamente se está dando el problema de ausentismo o el problema que señala Marco, y no generalizar, porque al generalizar estamos deteriorando la imagen del maestro, y es vital que el maestro que todos los días va a su escuela se le reconozca y lo haga. Muchas gracias. Rápidamente, maestro, ¿cómo qué podemos concluir, Marco Antonio Fernández? Mira, yo suscribiría los puntos que han dicho mis compañeros. Creo que tenemos que entender que el propósito primario de reformar nuestro sistema educativo son nuestros niños y nuestros jóvenes, que tenemos que proteger a los buenos maestros, capacitarlos, usar correctamente los resultados de estas evaluaciones para diseñar esos cursos de formación que son necesarios, discutir en comunidades de aprendizaje qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, cómo podemos mejorar la forma de aproximarnos a nuestros alumnos, etcétera. Los padres de familia tienen una responsabilidad mayúscula, no pueden pensar que solo su labor es llevar al niño a la puerta y que allá adentro el docente se tenga que arreglar qué pasa con los hijos. Eso no va a cambiar la forma en que podamos tener una mejor calidad educativa. Tenemos que reconocer problemas muy serios. Reconozco precisamente un punto fundamental que acaba de decir el profesor. Por supuesto que no podemos generalizar, tenemos que ser muy claros cuando están los señalamientos malos, proteger a los buenos docentes. En los vaivenes el problema es que la imagen generalizada del magisterio se ha deteriorado y tenemos todos como sociedad realmente tomarnos en serio que es la profesión más importante de la sociedad, porque forma a nuestros niños y a nuestros jóvenes, de los cuales dependen los buenos ciudadanos, los buenos empleos en nuestro país. Y mientras sigamos llenándonos la boca diciendo que la educación no es prioridad, pero sigamos permitiendo problemas de corrupción como en Oaxaca y en otros estados, sigamos tolerando cosas que no son tolerables y que violan la ley, y que en el papel suena muy bonito tener la reforma y a la hora de la práctica muchas autoridades por omisas o cómplices no hacen su trabajo, en ese momento no podemos aspirar a la calidad educativa. Muchas gracias. Ustedes ya vieron, ya escucharon, ya conocieron qué es lo que está pasando en nuestro sistema educativo nacional. Mucho hay que hacer. Lamentamos mucho que la Secretaría de Educación Pública no nos haya aportado luz en este sentido, pero a nuestros invitados les damos las gracias y lo esperamos a usted a fondo. Gracias. Muy buena noche.